Oración intercesora, oración de intercesión. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de interceder? Hoy no te voy a hablar directamente de la oración de intercesión como tal, sino que voy a hablarte de la antesala a la oración de intercesión. En otras palabras, lo que debes tener en cuenta a la hora de interceder para que tu oración sea poderosa, efectiva y dé resultado. Por lo tanto, hay diferentes tipos de oración. Está la oración en el espíritu, oración de clamor, oración de guerra espiritual, oración de atalaya, oración de alarma, y la que pronto estaré hablando después de prepararte el camino es la oración de intercesión. Por lo tanto, partiendo de ahí, los tipos de oración es en la forma que debemos de fluir y conectarnos con Dios. Es decir, que la oración de guerra espiritual se hace de una forma, la oración de atalaya se hace de otra, la oración para batallas espirituales se hace de una forma, la oración de buscar una comunión con Dios se hace de una forma y la oración de intercesión se hace de otra forma. Por lo tanto, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de la intercesión? Es lo siguiente: el que intercede, escuche bien, el que intercede lo hace desde una posición de altura. En otras palabras, el que ora lo hace desde abajo. Pero el que intercede lo hace desde arriba. Wow, lo voy a repetir. El que ora lo hace desde un lugar de llanura, pero el que intercede lo hace desde un lugar de altura. En otras palabras, la intercesión es otra dimensión de la misma línea de la oración. Pero en este caso, por ejemplo, Jesús oró mientras estuvo en la tierra, pero ahora intercede a la diestra del Padre. Lo atrapaste. En otras palabras, el que ora lo hace desde la tierra, el que intercede lo hace desde una posición espiritual mayor en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Es decir, que el que intercede es como el águila. El águila observa y mira todo desde arriba. Es el que tiene la visión sensorial, que puede ver a su alrededor todo. Por ejemplo, las águilas pueden ver de lejos cuando viene una tormenta y empieza a aullar y a hacer una alarma y a dar un sonido que todo en la selva se dan cuenta. Lo mismo cuando hay otros pájaros que vuelan, que se están mudando de un lugar a otro, emiten un sonido y emiten una señal. Todo aquel que intercede lo hace desde una posición espiritual más alta. Entonces, ¿qué debemos entender esto? Escuche bien porque esto es muy poderoso. La Biblia dice, el salmista David dice: no se dormirá el que te guarda. ¿Quién es el que te guarda? Dios. Dios es el primero intercesor. Dios es el que te vela, el que te cuida, el que está de antemano observándote mientras tú duermes, mientras tú comes, mientras tú ejerces tu función en la tierra, mientras vives en la tierra. Dios te está observando. Él es el primer intercesor. En otras palabras, por eso no podemos olvidar orar antes de acostarnos. ¿Por qué? Porque Dios no se le olvidó despertarte en la mañana. Si tú te despertaste porque Dios le plació en su misericordia, en su voluntad y en su gracia. ¿Qué dijo John Owen? John Owen dijo: si no permanece en la oración, vas a perseverar en la tentación. Es decir, que para nosotros poder entrar en los niveles de intercesión, debemos entender el haber estado orando, y esto demuestra que usted ha vencido la tentación. El que no persevera en la oración, tarde o temprano, perseverará en la tentación. ¿Qué dice Israel Jiménez? Si te alejas de la oración, te alejas de la bendición. Si te alejas del lugar de comunión con Dios, te alejas de la bendición. Entonces, esta es la antesala de la intercesión. Preste atención porque aquí voy. Voy a dar puntos importantes que usted tiene que tener en cuenta. No es irte a encerrar en una habitación y orar e interceder. No. Porque la intercesión es ponerse en lugar de otro.
y cómo hacerla, yo le voy a explicar más adelante. Pero en esta antesala de la intercesión, usted tiene que tener esto en cuenta. Número 1, cuando tienes gozo, oras con gozo. Oh, my God. Lo voy a repetir. Cuando tienes gozo, oras con gozo. Cuando estás triste, oras con tristeza. Por eso todo el que va a interceder tiene que tener un corazón lleno de gozo y de alegría. No todo el mundo se goza el orar por otro. Hay gente que se gozan cuando oran por ellos, pero no se gozan cuando oran por otros. Entonces tiene que tener un corazón de gozo. Cuando tu corazón hay odio, oras con odio. En otras palabras, tienes que determinar qué tiene tu corazón en ese momento. Si en tu corazón hay odio, no se ponga a orar. Pídale perdón a Dios, humíllese, busque esa reconciliación y luego entonces haga intercesión. Por ejemplo, Abraham intercedió con Dios para que Dios no matara parte de su familia. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero Abraham intercedió. Y en el corazón de Abraham había misericordia, había amor. Señor, pero si hubieran 50, Señor, pero si hubieran 10. Y Dios dijo, por amor a esos 50, por amor a esos 10 no destruiré. Entonces Dios estaba consultando, Abraham estaba consultando con Dios para que Dios tuviera misericordia. En la intercesión siempre tiene que haber un corazón afable. Debemos llenarnos de fe para orar con fe. No puedes interceder con duda en tu corazón. Tienes que tener fe. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la intercesión es orar en el Espíritu. My God. Estoy hasta sudando aquí. Hasta sudando. Esa es la intercesión. Cuando tú intercedes, tú sudas. Jesús, cuando estaba en el monte orando, que sus sudor eran como gotas de sangre, fue allí donde él experimentó un nivel de intercesión muy fuerte y muy poderoso. Entonces, es necesario estar lleno de amor para orar con amor. ¿Qué más tenemos que tener pendiente? Que cuando oras con fe, algo sucede. Por ejemplo, Elías oró, fuego del cielo descendió, la iglesia oró por Pedro y el ángel sacó a Pedro de la cárcel. Ana oró con gemidos indecibles y Dios le respondió con un hijo. Abraham oró y pidió un heredero y Dios le contestó. También oró por Abimelech, su mujer y a su sierva y llegaron a tener hijos. Eso está en Génesis 20:17. Josué oró y la luna y el sol se detuvieron. El pueblo de Israel clamó y gritó y los muros se cayeron. ¡Wow! Jabes también oró y en un día, en una sola oración, Dios le respondió. Quiere decir que para poder orar en el nivel de intercesión, hay que tener ciertos requerimientos espirituales. Tu corazón tiene que estar lleno de gozo, de alegría, de amor, de misericordia. Nadie ora por otro a menos que sienta esa pasión, ese amor, esa gracia, esa misericordia. La oración de intercesión no es para todo el mundo. Por eso no todo el mundo era intercesor, porque había que estar en el lugar de otro. Mientras otro estaba durmiendo, el intercesor estaba despierto. El intercesor es aquel que alerta, que está atento al enemigo, a lo que venga. Entonces, el intercesor experimenta muchas veces los golpes primero, las amenazas primero. Por eso, intercesor es ponerse en lugar del otro. Cuando usted ora, cuando usted hace intercesión, cuando usted intercede, siento la presencia de Dios. Cuando usted intercede, usted lo que le está diciendo al enemigo, Satanás, demonios, antes de tocar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, a mi negocio, a mi ministerio, tú tienes que primero pasar por esta muralla. Es decir, que los que interceden son columnas. Los que interceden, escuche bien, los que interceden son columnas, son torres. Siento la presencia de Dios aquí ahora. Todo el que intercede frustra los planes del enemigo. Pero para entrar en el nivel de intercesión, usted tiene que tener un corazón como el de Cristo, un corazón como el de Jesús. Porque cuando Jesús le trajeron a aquella mujer, a aquellos hombres que le encontraron en el acto de adulterio, tenían un corazón de prejuicio. El deseo de ellos era que la apedrearan, pero Jesús intervino. Jesús intervino y aquella mujer tuvo una segunda
oportunidad. Así que no te detengas, sigue intercediendo, porque algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer, y lo va a hacer con gente que quizás tú ni sabes, que por tu intercesión, por tu oración, Dios lo libró, Dios lo restauró, Dios lo levantó. Todo el que intercede tiene que mantenerse sembrado en la presencia de Dios, porque son columnas, trompetas. Todo el que intercede es una trompeta. Amén. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti. Recuerda, en la próxima parte estaré enseñando qué es la intercesión y cómo hacer la intercesión correctamente. Hoy te enseñé la antesala de la intercesión, cómo tenemos que prepararnos nosotros personalmente a la hora de interceder. Así que pendiente en mi Facebook, Pastor Israel Jiménez, en YouTube, Israel Jiménez Oficial, suscríbase, en Instagram también, dele a seguir, Pastor Israel Jiménez, en TikTok como Pastor Israel Jiménez, estamos allí para ser de bendición, también en WhatsApp y Telegram, dele allí a seguir a nuestro grupo para que se mantenga al tanto. Dios te bendiga y pendiente a más enseñanza. Espero que esto haya servido de bendición. La oración de intercesión.